¿Y si la historia de Adán y Eva no fuera solo un relato simbólico, sino una clave oculta para entender nuestra verdadera naturaleza? Hoy exploramos una interpretación radical de este relato antiguo, desde estados de conciencia hasta misterios que han sido ignorados por siglos. Número 7. El descubrimiento. Los libros de Adán y Eva, descubiertos en la legendaria tumba del faraón Tutankamón durante las excavaciones arqueológicas de Howard Carter, fueron publicados con gran expectación académica en 1926. Este extraordinario descubrimiento representa uno de los manuscritos más antiguos que han sobrevivido hasta nuestros días, emergiendo de las profundidades de la tierra egipcia en un periodo crucial para el desarrollo del cristianismo primitivo. En la actualidad, este invaluable texto histórico se encuentra en proceso de subasta, atrayendo la atención de coleccionistas y estudiosos de todo el mundo. La obra proporciona una narrativa detallada y fascinante de las experiencias de Adán y Eva después de su dramática expulsión del jardín del Edén. Si bien los debates académicos continúan en torno a la autenticidad y datación precisa de estos escritos, los libros de Adán y Eva nos ofrecen una ventana única hacia las creencias fundamentales de la humanidad en sus primeras etapas de desarrollo espiritual. Los manuscritos latinos más antiguos que se conservan de este texto extraordinario se remontan a los siglos IX, X y XII, representando una tradición de transmisión textual que abarca más de un milenio. La trayectoria histórica de esta obra es particularmente intrigante, ya que durante siglos fue clasificada como pseudoepigráfica, una designación que engloba aquellos escritos bíblicos cuya atribución tradicional a figuras históricas ha sido cuestionada por la investigación académica. Esta clasificación controvertida llevó a su exclusión del canon bíblico oficial, aunque, paradójicamente, esta misma característica ha contribuido a preservar perspectivas únicas y valiosas sobre los acontecimientos fundamentales de la historia bíblica primitiva. La obra representa una tradición oral meticulosamente preservada que establece un puente narrativo entre los orígenes mismos de la humanidad y el momento de su documentación escrita, recordándonos constantemente nuestra conexión ancestral con ese primer hombre, Adán. El libro de Adán y Eva, en su esencia, constituye una narrativa expansiva que explora las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la expulsión de la primera pareja humana del jardín del Edén. La obra ha llegado hasta nosotros bajo diversos títulos sugestivos, incluyendo La contradicción de Adán y Eva, y el conflicto de Adán y Eva con Satanás, cada uno enfatizando diferentes aspectos de esta compleja narrativa. En su relato del encuentro con Satanás, el texto describe vívidamente cómo el adversario empleó argumentos engañosos, sugiriendo que la fruta prohibida poseía cualidades beneficiosas que Dios, por razones egoístas, deseaba ocultar de ellos, sembrando así las semillas de la desconfianza en la bondad divina. Los orígenes textuales de esta obra fascinante se remontan a un autor egipcio anónimo que, según los estudios históricos, compuso la narrativa original en árabe. A través de los siglos, el texto experimentó una notable evolución y difusión, siendo eventualmente traducido al etíope, lo que contribuyó significativamente a su preservación. Aunque la datación precisa de la composición original del libro de Adán y Eva permanece en debate, un número considerable de eruditos propone que su creación precedió al nacimiento de Jesús por varias décadas. La accesibilidad de esta obra antigua para los lectores modernos se debe en gran parte a su primera traducción al inglés, realizada durante el siglo XIX, marcando un hito significativo en la difusión de este texto antiguo. Número 6. El texto se compone de dos libros. El primero, conocido como Libro Hippo, proporciona una narración detallada y conmovedora del viaje de Adán y Eva después de su expulsión del Edén, explorando en profundidad las numerosas tentaciones y pruebas que enfrentaron por parte de Satanás. El libro de Adán revela aspectos fascinantes de la historia familiar primigenia, incluyendo el hecho de que Caín y Abel tenían hermanas gemelas. La tragedia familiar se desarrolló cuando Caín, consumido por una pasión prohibida, se enamoró perdidamente de su hermana gemela Lulúa, pero sus padres, siguiendo la voluntad divina, habían dispuesto que se casara con Ea, la gemela de Abel. Este conflicto culminó en el primer fratricidio de la historia. El segundo libro presenta una narrativa expansiva centrada en los patriarcas que vivieron antes del diluvio. En particular, relata la fascinante historia de los hijos de Set,
quienes establecieron una comunidad sagrada en el monte Hermón. Sin embargo, su destino cambió dramáticamente cuando Genán y las seductoras hijas de Caín los persuadieron a abandonar su morada sagrada, lo que resultó en su caída de la gracia divina, similar a la de los ángeles caídos. La narrativa continúa con el destino trágico de Caín, quien encuentra su fin a manos de Lamec el ciego, y se extiende para cubrir las vidas extraordinarias de los patriarcas que precedieron al nacimiento de Noé. El primer libro también relata eventos sobrenaturales significativos, como cuando la serpiente, ya maldecida por Dios, intenta vengarse contra Adán y Eva. En este episodio, Dios interviene de manera dramática, no solo enmudeciendo a la serpiente, sino también desterrándola a las lejanas tierras de la India. La narrativa describe vívidamente los persistentes intentos de Satanás por destruir a la primera pareja, incluyendo un episodio particularmente tenso donde intenta aplastarlos con una enorme roca. La intervención divina en este momento no solo los salva, sino que Dios utiliza este evento como una prefiguración profética de la futura resurrección de Cristo. A lo largo del texto, Dios revela profecías sobre eventos bíblicos cruciales, incluyendo detalles específicos sobre el venidero diluvio de Noé. El primer libro pone especial énfasis en la profunda transformación y el sufrimiento de Adán al enfrentarse a un mundo hostil fuera del Edén. La narrativa proporciona detalles meticulosos sobre la expulsión del jardín, revelando la sabiduría divina en la elección de su nuevo hogar. Dios, en su infinita sabiduría, evitó deliberadamente colocarlos en el límite norte del jardín, donde las aguas purificadoras podrían haber lavado la memoria de su transgresión, ni en el lado sur, donde las fragancias paradisíacas llevadas por el viento podrían haber dulcificado el recuerdo de su desobediencia. En lugar de ello, les asignó el límite occidental del jardín, donde se extendía una tierra vasta y desafiante. Su nuevo hogar sería la misteriosa Cueva de los Tesoros, situada estratégicamente bajo el jardín mismo. La narrativa describe con detalle conmovedor el momento en que Adán y Eva se aventuraron en territorio desconocido, completamente desorientados en un paisaje alien. El texto captura vívidamente su shock y terror al contemplar por primera vez la inmensidad desolada ante ellos, una tierra árida cubierta de piedras y arena que contrastaba brutalmente con el paraíso que habían perdido. El impacto fue tan severo que cayeron al suelo, como muertos, abrumados por la realidad de su nueva existencia. La transición del exuberante jardín paradisíaco a esta tierra inhóspita y extraña marca un momento de profunda transformación espiritual. En este momento de absoluta vulnerabilidad, el texto revela la compasión divina. Dios, conmovido por su angustia, interviene personalmente, enviando su palabra para levantarlos del suelo. La escena culmina con Adán y Eva contemplando sus cuerpos transformados, ahora sujetos a la mortalidad, mientras lloran amargamente al comprender plenamente las consecuencias de sus acciones. Número 5. La Cueva de los Tesoros. Al acercarse a la cueva, Adán se detuvo con profunda melancolía, sus ojos recorriendo la áspera entrada mientras su mente evocaba vívidamente los esplendores perdidos del jardín. Con voz quebrada por la emoción, expresó su aflicción ante el dramático contraste. Donde antes había espacios infinitos llenos de luz celestial, ahora solo veía paredes rocosas que parecían oprimir su espíritu. Donde antes disfrutaba de la suave brisa entre flores fragantes, ahora solo encontraba piedras frías y sombras amenazantes. La magnificencia del paraíso que habían perdido hacía que esta modesta caverna pareciera aún más desoladora. Aunque su corazón se resistía a aceptar este nuevo refugio tan austero, Adán, consciente del peso de la obediencia divina, inclinó su cabeza en sumisión, reconociendo que rechazar este decreto de Dios solo multiplicaría sus pecados. Transcurridos 43 días de intensa penitencia, emergieron de la cueva con pasos vacilantes, sus cuerpos debilitados por el prolongado ayuno y sus almas abrumadas por el peso de su arrepentimiento. Con determinación renovada, emprendieron el arduo ascenso por la ladera occidental de la montaña, buscando un lugar más cercano al jardín perdido para suplicar el perdón divino. Sus oraciones, cargadas de dolor sincero, ascendieron como incienso hacia los cielos. En ese momento de profunda contrición, algo extraordinario alteró el curso de su lamento. La presencia divina se manifestó, y Dios, conmovido por el genuino dolor de Adán,
le dirigió palabras que mezclaban la compasión con una gentil advertencia. Le recordó los días de gloria en el Edén, cuando su existencia transcurría sin conocer el significado del hambre, cuando su cuerpo no experimentaba el agotamiento físico, ni su mente se veía atormentada por noches de insomnio. Ahora, en este territorio desconocido y hostil, cada día traía consigo nuevos desafíos y tribulaciones que ponían a prueba su fe y resistencia. Movido por misericordia, Dios ordenó entonces al querubín que custodiaba la entrada del paraíso que realizara un acto de clemencia. El ángel, obedeciendo el mandato divino, se dirigió hacia la higuera sagrada y cortó con reverencia 2 ramas, cada una portando un higo maduro. Desde la distancia, pues la naturaleza mortal de Adán y Eva no podía aproximarse al fuego celestial que rodeaba al querubín, las ramas fueron lanzadas hacia ellos. Era una escena que manifestaba la transformación de su condición. Aquellos ángeles que antaño se estremecían ante la majestad de Adán en el Edén, ahora lo observaban mientras él temblaba ante su presencia divina. Cuando Adán y Eva recogieron los higos, un escalofrío de reconocimiento recorrió sus cuerpos. Eran frutos del mismo árbol bajo el cual habían intentado ocultarse tras su transgresión, un recordatorio tangible tanto de su caída como de la persistente misericordia divina. Lloraron amargamente al comprender el profundo significado de la fruta, que les recordaba su vida anterior en el jardín y todo lo que habían perdido. En ese momento de vulnerabilidad, Satanás y 10 de sus más astutos seguidores ejecutaron un elaborado engaño, transformándose en doncellas de extraordinaria belleza. Estas criaturas seductoras emergieron graciosamente de las aguas cristalinas del río, fingiendo asombro y admiración ante la noble apariencia de Adán y Eva. Con voces melodiosas y gestos delicados, se preguntaban entre ellas, lo suficientemente alto para ser escuchadas, si acaso existiría otro mundo oculto bajo el suyo, poblado por seres de semejante hermosura y gracia. Las doncellas, con dulces palabras y gestos cautivadores, comenzaron a revelar a Adán y Eva los secretos de su supuesta existencia. Les explicaron que eran parte de una creación abundante y próspera, donde la multiplicación de la vida florecía a través del sagrado vínculo del matrimonio. Describieron con detalle cómo sus uniones daban fruto en forma de hijos, quienes a su vez crecían para formar sus propias familias, perpetuando así el ciclo de la vida. Cuando Adán, movido por una curiosidad natural, indagó más sobre este proceso de multiplicación, las doncellas elaboraron su engaño con mayor detalle, relatando cómo sus esposos engendraban hijos, que luego crecían para casarse y tener su propia descendencia. Para dar mayor credibilidad a su elaborada mentira, las doncellas convocaron a supuestos esposos e hijos que se materializaron junto al río, creando una escena de aparente felicidad familiar que dejó a Adán y Eva completamente maravillados. Las doncellas, percibiendo el efecto que su demostración había causado, intensificaron su persuasión, instando a la pareja a emular su ejemplo y unirse en matrimonio, prometiéndoles la bendición de la descendencia. Sin embargo, toda esta elaborada puesta en escena no era más que un astuto engaño de Satanás, diseñado meticulosamente para desviar a Adán del camino de la obediencia. La estrategia del adversario se basaba en un razonamiento perverso. Si Adán había sobrevivido a comer del fruto prohibido, quizás otros mandamientos divinos también podrían ser desafiados sin consecuencias inmediatas. No obstante, el decreto divino sobre su destino ya estaba sellado, marcado por muerte, plagas y pruebas. Número 4. Los decretos fueron sellados con las plagas y las pruebas, continuando hasta el día de su eventual regreso. La situación era delicada, pues si Adán cedía a la tentación y tomaba a Eva como esposa sin la bendición explícita del Creador, seguramente enfrentaría el castigo divino. En medio de esta prueba, la tentación de pecar comenzó a atormentar el espíritu de Adán, quien se debatía internamente entre sus deseos y su deber. Aunque por momentos consideró ceder ante la tentación, el temor reverencial hacia Dios y la posibilidad de la muerte como consecuencia de su desobediencia, lo mantuvieron firme en su resolución. En su angustia compartida, Adán y Eva buscaron refugio en la oración, dirigiéndose a Dios con corazones afligidos. Mientras las figuras tentadoras de Satanás y sus seguidores se alejaban hacia el río, la pareja regresó a la seguridad de la cueva de los tesoros. Allí, pasaron la noche entera en vigilia y oración. Adán, aunque de pie y dispuesto a orar,
Se encontraba perdido en cuanto a las palabras que debía pronunciar. Su corazón se encontraba profundamente perturbado por el dilema del matrimonio con Eva, una inquietud que lo mantuvo en este estado de angustia hasta que los primeros rayos del sol aparecieron en el horizonte. Dios, observando la genuina sinceridad que emanaba del corazón de Adán durante su oración, se conmovió profundamente. La palabra divina llegó entonces a Adán con un mensaje que mezclaba reproche y sabiduría. Si tan solo hubieras demostrado esta misma cautela y consideración desde el principio, antes de que abandonaras la seguridad del jardín para adentrarte en esta tierra desconocida. No mucho después de estas palabras, Dios, en su infinita misericordia, envió a sus ángeles celestiales, quienes trajeron consigo presentes sagrados, oro resplandeciente, fragante incienso y preciada mirra. Los mensajeros celestiales reconocieron en Adán su profundo respeto por la santidad del vínculo matrimonial. Los ángeles, siguiendo el mandato divino, instruyeron a Adán sobre los rituales sagrados del matrimonio. Le ordenaron tomar el oro brillante y presentarlo a Eva como un símbolo sagrado de su unión, un regalo de bodas que sellaría su compromiso. El incienso y la mirra servirían como elementos sagrados en la ceremonia que los uniría en matrimonio, transformándolos verdaderamente en una sola carne ante los ojos de Dios. Con reverencia y atención, Adán siguió cada instrucción de los ángeles, colocando con sus propias manos el oro sobre el manto de Eva, simbolizando así su unión sagrada. Los mensajeros celestiales entonces establecieron un período de preparación espiritual, 40 días y 40 noches de ayuno y oración continua. Esta preparación purificaría sus cuerpos y espíritus para la unión que vendría después. Les fue prometido que, tras este período de consagración, su unión matrimonial sería bendecida con pureza, y de ella nacería una descendencia que se multiplicaría hasta llenar la tierra con su presencia. Adán y Eva, con corazones humildes y agradecidos, aceptaron esta guía divina y cumplieron fielmente con el período de ayuno y oración prescrito, tras el cual consumaron su unión según las instrucciones sagradas. El tiempo transcurrido desde la expulsión del jardín hasta la celebración de su matrimonio sagrado fue precisamente de 223 días, un período que puede desglosarse en 7 meses y 13 días. De esta manera, el elaborado plan de Satanás para conducir a Adán hacia la desobediencia fue completamente frustrado por la fidelidad y paciencia de la pareja. Sin embargo, la narrativa de sus pruebas continuaría. Cuando llegó el momento crucial del parto, Eva experimentó dolores intensos y agonizantes. Adán, profundamente afectado por el sufrimiento de su compañera, elevó fervorosas oraciones a Dios, suplicando por el alivio de su amada. El Creador, movido por la compasión ante el temor por la vida de Eva, extendió su mano misericordiosa y la liberó de su angustia. Número 3. Dio a luz un hijo y una hija. Tras el nacimiento de Set, Adán continuó su vida durante 800 años más, período durante el cual, junto con Eva, fueron bendecidos con numerosos hijos e hijas que expandieron su linaje. La alegría de Adán fue inmensa al ver la recuperación favorable de Eva después del parto y al contemplar a sus hijos recién nacidos. Con gran dedicación y ternura, permaneció al lado de Eva en la cueva durante 8 días, cuidándola y atendiéndola en su recuperación. El primogénito recibió el nombre de Caín, cuyo significado, odiador, reflejaba la turbulenta energía que había manifestado hacia su hermana mientras ambos estaban en el vientre materno. Su hermana gemela fue nombrada Lulua, que significa hermosa, pues su belleza superaba incluso la de su madre Eva. Siguiendo las costumbres sagradas, después de 40 días de cuidadosa lactancia, Adán, movido por su profunda devoción, decidió realizar una ofrenda especial por sus hijos. Eva, compartiendo el mismo espíritu de gratitud, apoyó esta decisión. Primero presentaron una ofrenda por Caín, y 80 días después, otra por Lulua, honrando así a cada uno de sus primeros hijos. La bendición de la vida continuó cuando Eva concibió nuevamente. Al culminar este segundo embarazo, dio a luz a otro par de gemelos, un hijo llamado Abel y una hija nombrada Aclimia. Siguiendo el mismo patrón sagrado establecido con sus primeros hijos, Adán presentó ofrendas devotas, una por Abel a los 40 días y otra por Aclimia cuando se cumplieron los 80 días. Con el transcurso de los años,
Los niños fueron madurando y manifestando personalidades cada vez más definidas y contrastantes. Caín, quien había nacido primero, desarrolló gradualmente un temperamento severo y dominante, que se hacía especialmente evidente en sus interacciones con su hermano menor. Su carácter se tornaba más inflexible y autoritario conforme pasaba el tiempo, mostrando una tendencia preocupante hacia la imposición de su voluntad. Por otro lado, Abel floreció con una disposición notablemente diferente, exhibiendo una naturaleza serena y receptiva, caracterizada por una constante actitud de obediencia filial y un profundo respeto hacia las enseñanzas y guía de sus padres. El libro segundo nos brinda una revelación extraordinaria y profundamente significativa acerca de los enigmáticos hijos de Dios, mencionados en Génesis 6:2, identificándolos meticulosamente como los descendientes directos de Set, mientras que las misteriosas hijas de los hombres son definitivamente identificadas como procedentes de la línea genealógica de Caín, estableciendo así una clara distinción entre estas dos estirpes fundamentales. Un momento crucial y determinante en esta narrativa sagrada se desarrolló bajo la persuasiva y carismática influencia de Genán, un prominente y destacado descendiente de Lamec, quien, mediante su extraordinaria capacidad de persuasión, logró convencer a los setitas de abandonar la seguridad de su refugio sagrado en las alturas de la montaña para establecerse en los fértiles pero peligrosos valles inferiores. Este notable personaje, Genán, quien posteriormente sería reconocido y celebrado como el verdadero pionero e innovador en la creación de instrumentos musicales, un logro que tradicionalmente se ha atribuido a Jubal, también se distinguió notablemente como el inventor original y visionario en el desarrollo de instrumentos bélicos, una invención revolucionaria que la tradición histórica ha vinculado consistentemente con la figura de Tubal-Caín. La culminación verdaderamente trágica y devastadora de esta historia ancestral se manifestó en un momento fatídico cuando Caín, completamente dominado por impulsos oscuros y destructivos que habían estado gestándose silenciosamente en las profundidades de su ser durante largo tiempo, tuvo un encuentro definitivo y terrible con su hermano menor Abel en la soledad de un campo apartado. En un momento de violencia incontenible, brutal y desenfrenada, Caín se alzó con furia desmedida contra su hermano menor, perpetrando así el primer y más terrible acto de homicidio en toda la historia de la humanidad, un acontecimiento que marcaría profundamente el destino de las generaciones venideras. Los descendientes posteriores de Caín, conocidos colectivamente como los cainitas y marcados por el estigma de este primer crimen, se hicieron tristemente célebres y notorios por su extraordinaria y perturbadora propensión hacia la maldad, cometiendo una serie de actos verdaderamente atroces y moralmente repugnantes que incluían no solo asesinatos despiadados, sino también relaciones incestuosas que violaban los principios más fundamentales y sagrados del orden natural establecido por el Creador. La influencia moralmente corruptora y degenerativa de los cainitas eventualmente se extendió como una plaga espiritual hasta alcanzar a los setitas, y de esta unión prohibida, transgresora y moralmente reprobable, emergieron los Nefilim, seres de extraordinario poder físico y dimensiones verdaderamente sobrehumanas, cuya existencia turbulenta está meticulosamente documentada y descrita en el capítulo 6 del Génesis. Estos seres excepcionales y temibles, producto directo de esta mezcla prohibida y antinatural entre las dos líneas genealógicas, encontraron su inevitable y justo final durante el cataclismo purificador del Gran Diluvio, un evento trascendental y transformador que está minuciosamente documentado y detalladamente descrito en diversos antiguos textos sagrados, particularmente en el libro de Enoc y en los Jubileos, documentos que nos proporcionan detalles adicionales y reveladores sobre este periodo crucial y determinante en la historia temprana de la humanidad, ofreciéndonos una perspectiva más profunda y completa sobre estos acontecimientos fundamentales. Número 2. La diferencia entre el libro del Génesis y el libro de Adán y Eva. Los relatos de la creación de la Biblia han cautivado desde hace mucho tiempo la imaginación de la humanidad, explicando tanto nuestra existencia como el mundo que habitamos. En la tradición judeocristiana, destacan dos relatos principales de la creación, el libro del Génesis y el libro de Adán y Eva. Si bien ambos textos comparten el tema común de un creador divino y el papel de la humanidad en la creación, presentan diferentes perspectivas sobre Dios, la humanidad y la naturaleza del bien y del mal.
El libro del Génesis, el primer libro de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento cristiano, se atribuye tradicionalmente a Moisés. Sin embargo, los estudiosos modernos sugieren que el Génesis probablemente se compiló a partir de diversas tradiciones orales a lo largo de un período prolongado, lo que hace que su autoría sea más compleja de lo que se creía inicialmente. El Génesis es fundamental tanto para el judaísmo como para el cristianismo, considerándose de inspiración divina y fundamental para estas religiones. En cambio, el libro de Adán y Eva no se considera parte de la Biblia hebrea ni del canon cristiano. Se trata de un texto extracanónico, lo que significa que fue excluido de las escrituras oficiales. Existieron varias versiones del libro de Adán y Eva, y los estudiosos generalmente sitúan su origen alrededor del siglo I después de Cristo, aunque algunos sugieren que podría ser anterior. Aunque no forma parte de la Biblia canónica, el libro de Adán y Eva ha influido en ciertas interpretaciones cristianas del relato de la creación. Una diferencia clave entre estos dos textos reside en su descripción de la creación en Génesis. El primer capítulo presenta un relato majestuoso y ordenado de la creación. Dios da existencia a la creación mediante su palabra, separando la luz de la oscuridad, la tierra del agua, y estableciendo los cielos y la tierra a lo largo de 6 días. Este relato enfatiza la autoridad y el propósito divinos al dar forma al mundo. La humanidad, tanto hombre como mujer, es creada a imagen de Dios en el 6º día, lo que marca el papel distintivo de la humanidad en la creación. El segundo relato de la creación en Génesis 2 ofrece un relato más detallado de cómo fue creada la humanidad. En esta versión, Dios forma a Adán del polvo de la tierra y lo coloca en el jardín del Edén, un paraíso rebosante de plantas y animales. Luego, Dios crea a Eva de la costilla de Adán, estableciéndola como su compañera y ayudante. Esta versión destaca un enfoque más personal y práctico de la creación, enfatizando el vínculo de la humanidad con el mundo natural. En contraste, el libro de Adán y Eva profundiza en la creación de Adán, describiendo cómo Dios infundió vida en una figura hecha de arcilla. También ofrece una visión más amplia del Edén, representándolo como un paraíso que existía antes de la llegada de la humanidad, plenamente formado y con toda su belleza. Ambos relatos enfatizan el estatus especial de la humanidad en la creación. En el Génesis, los seres humanos fueron creados a imagen de Dios, lo que implica una capacidad única para razonar moralmente y establecer una relación con lo divino. Sin embargo, el Génesis no asigna roles específicos a hombres y mujeres. En el libro de Adán y Eva, se les asignan roles distintos a ambos. Adán se presenta como activo y fuerte, responsable del cuidado del jardín, mientras que Eva es representada como más pasiva e inquisitiva. Esta diferenciación de roles ha influido en la interpretación de la dinámica y la jerarquía de género en algunas tradiciones cristianas. Número 1. El concepto de la caída. La desobediencia de la humanidad a Dios es un tema central que se manifiesta de manera distinta en ambos relatos sagrados. En el Génesis, encontramos que la serpiente, con astucia y persuasión, se acerca a Eva para tentarla a probar el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este momento crucial desencadena una serie de eventos cuando Eva, convencida por las palabras de la serpiente, no solo prueba el fruto, sino que también decide compartirlo con Adán, lo que resulta en su inevitable expulsión del paraíso del Edén. Es importante notar que, aunque el Génesis no establece explícitamente que la serpiente sea una manifestación de Satanás, su rol como agente de tentación y engaño queda claramente establecido en la narrativa. Como consecuencia de esta transgresión, la humanidad sufre una transformación fundamental, pierde su estado de inocencia original y el don de la inmortalidad, quedando sujeta a las cargas de la mortalidad, la necesidad del trabajo físico y el sufrimiento en todas sus formas. Por su parte, el libro de Adán y Eva presenta una narrativa más extensa y detallada de la caída. En esta interpretación, la interacción entre la serpiente y Eva se desarrolla con mayor profundidad psicológica. La serpiente apela directamente a los deseos más profundos de Eva, su anhelo por el conocimiento divino y su aspiración a alcanzar un estado similar al de Dios. Esta versión del relato pone un énfasis particular en el papel de Eva en la transgresión original, retratándola como el primer ser humano que sucumbe ante la tentación. Además,
Este texto introduce elementos adicionales como la aparición de la vergüenza y la subsecuente necesidad de cubrirse con vestimentas, aspectos que simbolizan la pérdida de la inocencia primordial. Ambas narrativas funcionan como poderosas advertencias que ilustran las consecuencias profundas de la desobediencia y revelan las múltiples capas de complejidad inherentes a la naturaleza humana. El Génesis, en su presentación, enfatiza la supremacía y el orden divino, destacando la posición privilegiada, pero ahora comprometida de la humanidad en el esquema de la creación. El libro de Adán y Eva, en contraste, se adentra más en la exploración de los aspectos psicológicos y emocionales que motivaron la transgresión, poniendo especial atención en cómo la vergüenza y el sufrimiento se convirtieron en elementos fundamentales de la experiencia humana. Algunas interpretaciones tradicionales de estos textos han llevado a conclusiones específicas sobre el papel de la mujer en la caída de la humanidad, sugiriendo una responsabilidad particular del género femenino en la introducción del pecado y utilizando esto como justificación para establecer estructuras de autoridad masculina. Este aspecto ha generado numerosos debates y discusiones a lo largo de la historia del pensamiento religioso. La coexistencia de estas dos versiones del relato ha sido objeto de intenso debate teológico durante siglos. Mientras algunos estudiosos y creyentes ven estos relatos como narrativas complementarias que ofrecen diferentes perspectivas sobre el mismo evento fundamental, otros señalan las aparentes contradicciones entre ambos textos, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre su precisión histórica y la forma apropiada de interpretarlos. Independientemente de la postura interpretativa que se adopte, es innegable que estos relatos de la creación, con sus similitudes y diferencias, han ejercido una influencia profunda y duradera en la formación de perspectivas culturales y religiosas, moldeando fundamentalmente nuestra comprensión de la naturaleza humana, los principios morales y la relación entre la humanidad y lo divino. Nos vemos en el próximo video.